Lo primero que quería decir es que este año el Congreso se lo queremos dedicar, la gente que estuvo el año pasado lo conoció y vio y sabe lo que pasó, a nuestro compañero Mario Morcillo, que estuvo el año pasado con nosotros y por desgracia 2 meses después falleció en un accidente de tráfico en Panamá. Entonces, otro compañero nos ha mandado una carta que leeremos luego al final, ¿vale? Y lo primero que sepáis, pues eso, que las jornadas van dedicadas a él donde esté. El formato que hemos adoptado, como éramos muchos los ponentes que teníamos que contar cosas, hemos decidido que es un formato de media hora para que las conferencias vamos a intentar que sean muy ágiles y que os gusten. En principio no se van a poder hacer preguntas. Cuando el ponente termine y baje, cualquier persona que quiera preguntar algo, que se dirija directamente a él. Y comentar también que al final hemos tenido trabajo de última hora, que es la de José Antonio Iniesta, que me ha pedido que os diga que le hubiese gustado mucho estar aquí, pero anoche me llamó a las 12 que estaba en el hospital en urgencias con su madre y no podía acercarse, ¿vale? Por último, agradecer también a los ponentes, porque quiero que sepáis que esto es un acto pues que nadie va a cobrar nada, no hay ningún tipo de beneficio de nada y cada uno viene, y tanto los ponentes como los asistentes nos hemos pagado todos la comida, la cena, el alojamiento, y eso es un detalle a agradecer, porque hay gente que viene de Madrid, otros de Barcelona, hay gente que viene de Málaga, Noel viene de Canadá, aunque esté por aquí más cercano. Entonces, por último ya y empezamos. Quiero que sepáis que lo que aquí arriba se cuente no tiene por qué estar de acuerdo con lo que pensamos todos. Cada ponente es responsable de lo que dice, ¿vale? Lo único que pedimos es respeto para todo el mundo, tanto si estamos de acuerdo como si no, ¿vale? Así es que bienvenidos. Voy a presentar ya al primer ponente, que es el señor Manuel Delgado. Mientras va subiendo, os voy contando. Bueno, para quien no los conozcáis, Manuel Delgado es un aventurero y un viajero incansable. Es uno de los mayores expertos en egiptología del país y probablemente de Europa. Lleva muchísimos años, ha hecho documentales, series, reportajes sobre todos los misterios de Egipto. Ha viajado por medio mundo, normalmente detrás del misterio, ¿vale? Y para mí es un placer tenerlo aquí porque es una de las personas que inició el tema de las jornadas del Pardal. Y este año pues lo hemos vuelto a recuperar, ¿vale? La conferencia que va a dar es el recuerdo de la Atlántida en Egipto y yo creo que, como siempre, Manuel nos va a dejar con la boca abierta. Así es que un aplauso, por favor, y empezamos. Hacía muchísimos años que no venía por aquí. Y esta era mi tercera vez que estoy aquí en el Pardal. Y hace muy poco tiempo, hace 15 días, me llegó una fotografía de José Antonio Caravaca, seguramente a vosotros también os habrá llegado por Facebook, en la que había una foto en blanco y negro, pues yo creo que hace de 18 años, ¿no? Hace 18 años que estamos por aquí, por el Pardal, ¿no? Hay un montón de gente, éramos todos mucho más críos, teníamos más pelo y menos blanco, menos canas. Y la verdad es que en todas las caras me hizo recordar, ¿no?, cómo éramos hace 15, hace 20 años, hace 30 años, ¿no? Supongo que a todos nos pasará un poquito lo mismo, ¿no? Y me ha hecho un poco recapacitar, independientemente de los conocimientos que podamos tener todos, porque estoy seguro que muchos de los que estéis aquí en este momento podríais subir aquí a contar un montón de experiencias y un montón de desarrollos personales increíbles, ¿no? En este caso, bueno, me toca a mí y me gustaría hablar de un pensamiento muy personal, ¿no? Esa foto de Caravaca me hizo recordar, como os decía, todo aquello y todas las ilusiones que teníamos de jovencitos cuando empezábamos con esto de los misterios. Y yo sé que después de aquella foto, pues yo he visitado más de 80 veces Egipto, y más de 20 veces Perú y México, y más de 30 veces Líbano, Siria, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué ha cambiado? Yo me acuerdo de los primeros cursos que había en los colegios mayores de Madrid, donde empezamos todos a conocernos, donde cada uno exponía, eran congresos masivos, 1.200 personas en un colegio, ¿no? Actualmente todo ha cambiado muchísimo, ¿no? Y podemos considerar que, por ejemplo, los que estamos aquí es un auténtico éxito, ¿no? El juntarnos las 100 personas, las 200 personas que podemos estar este fin de semana, es un auténtico éxito, porque hoy en día cuesta muchísimo reunir las personas, ¿no? Pero si nos comparamos estas 200 personas que estamos aquí con cualquier campo de fútbol de España, con el 1,5 millones de periódicos del Marca que se van a vender el lunes, o con el 1.200.000 periódicos AS que van a vender el lunes, pues somos una auténtica minoría, ¿no?
Si nosotros hace 20 años teníamos un montón de argumentos, que todos esos argumentos los hemos ido aumentando y desarrollando, con todos los misterios que siguen existiendo, relacionados con los ovnis, con las apariciones, con las mancias, con las vidas del más allá, con los espíritus, con mil cosas, ¿por qué hemos fallado? ¿O qué es lo que ha fallado para que, a lo mejor de una forma social, nuestra sociedad no haya calado tantísima información como podemos tener? Yo tuve la suerte de tener al doctor Jiménez del Oso en mi casa durante 2 años haciendo la revista Espacio y Tiempo, y tenemos más de 600 filmaciones de ovnis que le iban mandando a él, ¿no? Psicofonías no te puedo decir las que tenemos, ¿no? Es decir, ¿por qué actualmente están triunfando tantísimo los programas de casquería, ¿no? Del corazoneo, de las tripas, de todo ese tipo de historias, ¿no? ¿Y por qué las revistas, que en un momento cuando salieron, me acuerdo, Más Allá, Enigmas, Año Cero, Mundo Parapsicológico, entre todas vendían cientos de miles de ejemplares, ¿no? Y hoy en día estas pobres revistas se sustentan principalmente por el mercado americano, ¿no? Porque ha bajado muchísimo, ¿no? ¿Qué ha fallado? ¿Ha fallado la comunicación de los investigadores? ¿Ha fallado las continuas guerras internas de una revista contra otra? ¿Qué es lo que ha fallado? ¿Por qué no hemos podido, en estos 20 años, rememorando aquella foto, como decía, blanco y negro, por qué no hemos conseguido que calen las cosas? Esto que os estoy contando viene a cuento una conversación que tuvimos anoche a las 5 de la mañana, ¿no? En la que, cuando estás conversando con gente que es afín, ¿no? Y que tiene un nivel cultural e intelectual muy grande, te hace pensar, ¿no? Y a mí lo que me hace pensar es que existen siempre unos filtros puestos por la emoción y por el sentimiento. Y la emoción hace que esos filtros te hagan ver las cosas de una forma o de otra. Yo soy realizador de televisión, he estado en un montón de competiciones deportivas y estoy harto de ver cómo en un campo de fútbol el defensa de tu equipo parte la pierna a otro y el murmullo general es ni le ha tocado. Y cuando es contrario, cuando el equipo contrario toca un poquito a tu delantero, asesino, ¿no? Lo estamos viendo continuamente en la política. Lo que hace uno, que es así, no tiene nada que ver con lo que hace el otro que hizo así. Y el otro que hizo así no tiene nada que ver. Todo está filtrado por la emoción. Y la emoción nos está haciendo ver las cosas de una manera muy determinada. Yo creo que todos los que estamos aquí cojeamos del mismo pie. Nos interesan muchísimo los ovnis, supongo. Nos interesa mucho cualquier fenómeno paranormal. Nos interesan las civilizaciones desaparecidas. Pero anoche me planteaba yo hasta qué punto mis emociones me hagan poner unos filtros que me alejen de la objetividad de las cosas que están sucediendo fuera. Y entonces un poco la charla que voy a compartir con vosotros viene un poco relacionado con eso, ¿no? El tema que en un principio me habían propuesto y para desarrollar hoy es la teoría Atlante, una de las muchas que pueden explicar ese futuro oscuro e incierto que es el antiguo Egipto. Y entonces vamos a ver hasta qué punto mi emoción me hace llegar a las pirámides o me hace llegar a cualquier centro de poder de los antiguos sacerdotes, y esa emoción me perturba o me puede perturbar de tal forma que a lo mejor no soy objetivo, y entonces lo que yo digo es imposible que una persona absolutamente escéptica, que tiene otra percepción, etcétera, yo le pueda convencer de algo. Estamos en el mundo de las emociones, pero hay cosas que quizás se alejan un poquito del mundo de las emociones. Hablando de la Atlántida, sabéis que cuando muere Alejandro Magno, muere sin descendencia, todo su imperio se divide entre todos sus generales, y al general Ptolomeo le toca la parte de Egipto. Entonces empiezan ahí las dinastías que conocemos como dinastías ptolemaicas. Existe un sincretismo entre la religión, entre toda la cultura y religión helénica, macedónica, con el antiguo Egipto. Y empiezan a crearse dioses nuevos provenientes de dioses antiguos, y empieza a haber ahí una mezcolanza similar a lo que ocurre cuando los españoles llegan a América y muchísimas fiestas y deidades que tenían allí pues terminan teniendo nombre de santos nuestros, ¿no? Allí llegan, como digo, los primeros griegos, entre ellos los 7 grandes sabios de la antigua Grecia, y por supuesto Solón. Solón va a Sais, la antigua universidad del delta del Nilo, y los sacerdotes le dicen
que Egipto es una colonia de una civilización que se destruyó hace muchísimo tiempo y que, sabiendo que se iban a destruir, huyen y llegan hasta Egipto para hacer lo que es el Egipto que conoce. Todo lo que escribe Solón, 200 años después, le llega a Platón. Y Platón, con lo que le habían contado los sacerdotes a Solón, escribe, como sabéis, el Timeo y el Critias, y es la primera vez que a nosotros nos empieza a resonar el nombre de la Atlántida, ¿vale? Primera consideración: los antiguos egipcios no eran tontos y sabían perfectamente lo que escribían, y sabían perfectamente lo que los sacerdotes y profesores explicaban en las universidades. Tenían unos calendarios, tenían una serie de conceptos que dominaban de una manera tan increíble y, bueno, pues quizá detrás de toda leyenda puede haber algo de realidad. Pero ¿cuándo le dicen a los sacerdotes a Solón que se hunde la Atlántida? A él le dijeron que hacía 10.000 años. Si calculamos siglo V antes de Cristo, más o menos estaríamos hablando de que los sacerdotes le dicen a Solón que el gran cataclismo se produjo en el 10.500 antes de Cristo. Como han pasado 2.000 años de Cristo, estaríamos hablando desde hoy, más o menos, una fecha de 12.500 años. ¿De acuerdo? 12.500 años es la fecha que le cuentan los sacerdotes, o que nos dicen ya nosotros por boca de Platón, que se hunde la Atlántida. ¿Ese 12.500 años qué significa? Mis emociones me van a decir, hay algo que resuena en mí cuando me dicen Atlante. Hay mucha gente que va a Egipto de turismo, Este año toca Egipto porque el año pasado tocó Cancún y al año siguiente son fiordos de Noruega, ¿no? Pero hay otro tipo de personas, que creo que la mayoría de los que estamos aquí, que hay palabras que nos resuenan de una manera muy especial, ¿no? Como si tuviéramos genéticamente incorporados un conocimiento o algo que nos dice que la Atlántida es algo muy cercano a nosotros. O cuando estamos al lado de las pirámides, o cuando estamos tocando a la diosa Sekhmet en el templo de Karnak, hay algo que nos toca profundamente en nuestro interior. Cuando visitamos también Perú, o cuando visitamos otros lugares, otros centros de poder de todo Egipto, hay algo que resuena, ¿no? Como si nosotros tuviéramos un linaje o viniéramos de una dinastía un poco extraña. Pero todo eso es muy importante. ¿Por qué? Porque nos hace estar hoy aquí reunidos y no haciendo cualquier otra multitud de cosas que están haciendo la sociedad normal, ¿no? Digo normal por decirlo de alguna forma, ¿no? 12.500 años. ¿Existe en Egipto alguna prueba científica, algún dato que esos 12.500 años que le cuentan a Solón pudiera tener algún tipo de veracidad? Pues hemos encontrado ya muchas. Por ejemplo, las 3 pirámides de Giza están situadas haciendo un ángulo. No están perfectamente alineadas, sino que hacen un pequeño codo, y ese codo es de 179 grados. Como sabemos que lo que es arriba es abajo, toda la cultura astronómica, astrológica y todas las deidades y todo lo que plantea Tot luego pasa a los griegos con el nombre de Hermes Trimegisto, como sabemos que lo que es arriba es abajo, como sabemos que la religión egipcia es la única que existe en el mundo, ni la musulmana, ni la hebrea, ni la católica, que sabe perfectamente de dónde vienen sus dioses y a dónde van las almas después de la muerte. Ellos lo que quieren es representar en la tierra lo que ellos llaman la Duat. Fijaros, es importante que en este momento estamos barajando la posibilidad de que el río Nilo sea un canal artificial. Antiguamente existía un gran Nilo, hoy en día con el Google Earth lo podemos ver con toda facilidad, como había un gran río que, partiendo también de los grandes lagos de Etiopía y todo esto, daba un poco la vuelta por el Sahara y desembocaba en el Golfo de Guinea. Y se ve perfectamente cuál era el cauce de ese antiguo Nilo. ¿Qué es lo que ocurre? En un momento determinado, no se sabe por qué y no se sabe por quién, de pronto ese río se endereza y surge el Nilo actual y desertiza el Sahara. Nosotros vamos a montar, estáis todos invitados, el año que viene nuestra 5ª expedición al Tassili. En el Tassili, mitad del Sahara, representaciones de un montón de animales relacionados con el agua, hipopótamos, cocodrilos, etcétera. Hoy en día está seco. ¿Por qué? Porque ya no llega el agua. ¿Por qué? Porque hay investigadores como Andrew Thomas que dicen que el Nilo es un río artificial. ¿Por qué? Porque quieren representar en la Tierra lo que es la Vía Láctea de arriba.
tú vas en el crucero por el Nilo, miras para arriba y está la Vía Láctea. Y la Duat, ese sitio de los dioses que vienen a la tierra y donde van las almas de los difuntos, que está formada por la constelación del Cazador y la constelación del Can Mayor, del Perro, se representa en la meseta de Giza siempre a la derecha del Nilo, porque en el cielo está situado a la derecha la Vía Láctea, y las 3 pirámides de Giza se corresponden con las 3 pirámides del Cinturón de Orión. Bien. Como decía, el codo de las 3 pirámides de Giza, 179 grados. Actualmente, el ángulo que hacen las 3 estrellas de Alnitak, Alnitam y Mintaka, del Cinturón de Orión, es 181 grados. Y por 2, ¿no? Qué poquito. Pero las estrellas se mueven. Entonces, hoy en día, tú preguntas a un astrónomo que meta los programas adecuados a su ordenador y te diga si alguna vez en la historia las tres estrellas del Cinturón de Orión tenían los 179 grados actuales. Se meten y te dicen sí. ¿Cuándo? Hace 12.500 años. Joder, ya es casualidad, ¿no? Que se ponga en la meseta de Giza la misma. ¿Tenemos más historias relacionadas con los 12.500 años? Claro que sí. Sabéis que existen varios movimientos de la Tierra. Uno de rotación sobre su eje, un día, rotación alrededor del Sol, un año, movimiento por la galaxia de nuestro sistema solar. El más importante de todos, la precesión de los equinoccios, que es la prolongación del eje magnético de la Tierra, que va haciendo un pequeño bamboleo que tarda 26.000 años. En esos 26.000 años se pasa por todas las estrellas circumpolares, que dividiendo toda esa sección en 12 partes nos da las eras, el zodiaco, el horóscopo, ¿de acuerdo? 26.000 años lo divides entre 12, sabemos que cada era son 2.100 años. Como las parcelitas no son iguales, porque a cada parcelita le ponen el nombre de la constelación más importante que está en esa parcela, hay unas que son más grandes, otras son más pequeñas, etcétera, etcétera. Y eso es también muy importante, ¿por qué? Porque si actualmente sabemos que estamos entrando, y esto es astronomía, no es astrología, en la era de Acuario, significa que acabamos de pasar por la era de Aries, de Piscis. El Piscis se instaura con el nacimiento de Jesús, son los 2 peces, ¿de acuerdo? Anteriormente a lo que estamos viviendo actualmente como protagonistas de esta historia, que es la era de Acuario, anteriormente 2000 años de la época de Piscis, ¿qué fue la anterior? Fue la época de Aries. ¿Os acordáis de la entrada del templo de Karnak en fotos? Todos los carneros que significaban el dios Amón en forma de carnero, eso era la época de Aries. Y entendemos muy bien ahora cuando Jesús dice: yo he venido a matar al cordero. ¿Os acordáis? No iba a hacer una barbacoa con sus colegas, iba a romper la era de Aries para meternos en la época de Piscis. Anteriormente a Aries, ¿qué hay? Tauro. Y Tauro, ¿os acordáis de Babilonia? ¿Os acordáis del Minotauro? ¿Os acordáis de 1000 cosas relacionadas con los toros? Claro que sí. Cada era va dando además una civilización que se va desarrollando. Y en este momento, como decía, somos protagonistas de este cambio de era. Y lo estamos viendo, poner el telediario. Esto está cambiando. Pues bien, resulta que el mayor monumento que existe en Egipto es un monumento de 72 metros de largo, la Gran Esfinge de Giza. Resulta que no está proporcionada actualmente. Y hablamos de un pueblo que tiene un rigor en los cánones de medida increíbles. Un egipcio, y en el mayor monumento que existe en Egipto, no se puede permitir el lujo de hacer la Gran Esfinge de Giza con una cabeza tan pequeñita relacionada con el cuerpo tan grande que tiene la Esfinge. Eso sería para ellos un atentado contra todo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una geometría sagrada que se aplica a templos, a pirámides, a tumbas, a cualquier estatua. Todo en Egipto tiene una proporción sagrada. ¿Por qué? Porque la relación entre los dioses y los humanos, todo viene a través de la geometría, que es lo único que no cambia jamás a lo largo del tiempo, porque en el tiempo puede cambiar la moral, y puede cambiar la ética, y puede cambiar cualquier tipo de historias, Pero la matemática y la geometría, sobre todo la geometría es mucho más perfecta que la matemática, eso no cambia. Y eso es las concreciones de toda una divinidad. Pues bien, la Gran Esfinge, ¿hacia dónde está mirando? Hacia el este, exactamente hacia el este. Lo que ocurre es que si la cabeza es muy pequeña en relación con el cuerpo, lo más normal es considerar que la cabeza de este faraón que tiene actualmente la Esfinge
no es la cabeza original del monumento, porque la esfinge no es una construcción, es una escultura de una montaña, ¿eh? No sé, me explico, ¿verdad? Entonces, si antiguamente había una cabeza y ahora existe una cabeza más pequeña porque se ha tenido que poner a un faraón, además aquí con todas sus cositas y tal, ha quedado entonces muy pequeña. ¿Podemos interpretar cómo era la cabeza de la esfinge original? Os doy una pista. La esfinge tiene cuerpo de toro, cuerpo de león, patas de león, cola de león, cuello de león. ¿De qué podía ser la cabeza? De león. Y resulta que el león también es un signo astrológico y que representa una era, la época de Leo, ¿de acuerdo? Entonces, la época de Leo, si estamos entrando en Acuario, anteriormente ha sido Piscis, anteriormente Aries y Tauro, la época de Leo, ¿cuándo se produjo? Hace 12.500 años. Lo que ocurre es una cosa. Si nuestro planeta tiene varios movimientos, de rotación sobre su eje, de traslación alrededor del Sol, movimiento por la galaxia, la precesión de los equinoccios, etcétera, tiene también otro movimiento que esto ya es para nota, ¿eh? Lo sabemos los que hacemos crucigramas y los que también estudiamos un poquito esto, que es el movimiento de nutación. ¿Os suena de algo? ¿A qué no? El movimiento de nutación significa que mientras el eje magnético de nuestro planeta va haciendo esos 26.000 años, a la vez va haciendo un pequeño bamboleo que hace uno de los descubrimientos más importantes a la hora de tener una herramienta para conocer nuestro pasado, que es el nacimiento de la astroarqueología. ¿Os suena la palabrita por lo menos, no? ¿Qué significa? Significa que el este, donde sale el sol exactamente los días de los equinoccios, no es el mismo durante todos los días del año de todos los milenios que llevamos. Ese pequeño bamboleo hace que los equinoccios y los solsticios en el horizonte varíen un poquito, ¿vale? Pero como esto es absolutamente matemático, también tenemos un programa que nos puede decir cuál es esa pequeña variación. Os pongo un ejemplo. Stonehenge, ¿sabéis lo que es, no? Tiene una gran avenida que está dirigida al solsticio de verano, ¿vale? Actualmente esa avenida no marca el solsticio de verano de este año, sino que hay una pequeña diferencia de unos minutos. Si medimos esa pequeña diferencia y lo metemos en el ordenador, le preguntamos al ordenador si esta avenida se hizo marcando un solsticio de verano, ¿cuándo se hizo para que hoy no coincida con el solsticio actual? ¿Me estoy explicando? Bien, lo metemos y nos dice que la avenida principal de Stonehenge coincidía con el solsticio de aquel verano de hace 2.830 años. Con lo cual tenemos una herramienta increíble para saber cuándo se construyen los monumentos, ¿no? Pues bien, la gran esfinge de Giza está apuntando al este, pero no al este de hoy, no está apuntando al equinoccio de este año. Hay una pequeña diferencia de 1,5 grados. Le preguntamos, por tanto, al ordenador, con estos programas, si la esfinge se construye mirando a un equinoccio y no coincide, ¿cuándo fue construida la esfinge? Lo metemos en el ordenador, pura matemática, no metemos mis emociones de las que hablaba en un principio, no meto mis sentimientos, ¿y qué es lo que me da? La esfinge estaba mirando a los equinoccios hace 12.500 años. Qué casualidad, ¿no? Cuando visitamos el templo de Dendera encontramos maravillas. Encontramos todo el templo por la derecha, todo el templo por la izquierda, todas las eras, lo que ha ido ocurriendo, y justamente en la constelación de Leo hay un problema. El sol está dado la vuelta. En un templo tampoco se puede permitir el lujo, un egipcio, en un templo con los sacerdotes y los faraones y tal, de pintar el sol al revés. Es como si un emoticono, ¿no? Que le ponen arriba la boca y abajo los ojos. No puede ser, algo falla, ¿de acuerdo? ¿Y por qué Leo? Pero subimos a la planta de arriba, que vemos el zodiaco de Dendera, y vemos que están representados los 12 signos del zodiaco, pero uno está repetido, Leo. Y además Leo está sobre una barca, y esa barca se va en dirección a una estrella, Vega. Si la prolongación del norte magnético de la Tierra en este momento está dando a la estrella polar de la constelación de la Osa Mayor, porque es el norte actual, por el movimiento de la precesión de los equinoccios,
Hubo un momento en que la estrella polar no era el norte, sino que había otra estrella, ¿de acuerdo? ¿Qué estrella era la que marcaba el norte hace 12.500 años? Exactamente la estrella Vega. Y si esa aparece en el movimiento de huida de este león, nos está marcando nuevamente 12.500 años. Estos 12.500 años están recogidos en un montón de lugares. Hay unas cosas que son magníficas que se llaman las leyendas árabes. En el siglo XI, resulta que los árabes llegan en el siglo IX a Egipto, de ahí se destruye absolutamente toda la civilización faraónica, vienen con Alá, vienen con el Islam, crean un... Pero existe un gran desarrollo intelectual de un pueblo que debíamos, lógicamente son los enemigos de la cristiandad, etcétera, etcétera, y siempre ha habido problemas con ellos, pero ellos desarrollaron muchísimas cosas. Entonces los grandes emires, los grandes sultanes empiezan a decir a la gente que ponga por escrito todas las leyendas que se han ido transmitiendo generación tras generación, boca a boca, padre a hijo, ¿no? Y empiezan a hablar de cosas magníficas, como por ejemplo la existencia de la Atlántida. Hay un historiador, Abdel Latif, siglo XII, no era piramidólogo, ni era gente rara, ni sospechoso de nada, que decía que él pudo ver la Gran Pirámide con todo su bloque de revestimiento. El problema de la Gran Pirámide es que posteriormente ha servido de cantera natural para sacar de allí un montón de bloques y reconstruir, por ejemplo, el gran terremoto que hubo en el siglo XII en el Cairo, ¿no? Hay mezquitas en el Cairo construidas con piedras de la Gran Pirámide. Preferían ir a la Gran Pirámide a coger piedras que no irse a la cantera que estaba a 40 kilómetros, ¿no? Entonces Abdel Latif dice que él pudo ver toda la Gran Esfinge y él pudo ver la línea del agua del diluvio. ¿Hasta dónde llegaron las aguas del diluvio? ¿De qué diluvio estamos hablando? Os podría contar un montón de datos. Me están dando ya el toque de que faltan 5 minutos y no quiero aburriros con el tema. Pero ¿existe alguna prueba científica, alejada de las revistas de misterios y los programas de misterio, que todos somos muy sospechosos, de que el hundimiento de la Atlántida pudo ser cierto? Hay un libro que lo recomiendo muchísimo, Albert Schlossman, se titula Y Dios nació en Dendera, en el que él traduce todos los jeroglíficos del templo, y él dice cómo se llamaba la Atlántida, y él lo llamaba Hamenpetaj, primer corazón de Petaj. Eso ha pasado luego a nosotros con el nombre de Lamenti o Lamentá, en lugar de los antepasados. Y también dice que aquella gente del Hamenpetaj funda una segunda colonia en Egipto que le llaman Atkapetah, segundo corazón de Petaj, y del nombre Atkapetah surge la fonética de Egipto. Esto es interesantísimo, pero vuelvo. ¿Existe algo alejado de mis emociones que diga la ciencia que pudo existir este gran cataclismo hace 12.500 años y que aquella gente, sabiendo que eso iba a ocurrir, huye y hace un Egipto que se encuentran los propios egipcios? Es decir, en Egipto, como en Perú, como en Mohenjo-Daro, como en Hattusa, que lo he visitado el año pasado, la capital de los hititas, allí en Turquía, como muchísimos lugares, existen dos civilizaciones. Una, los incas, que estuvieron allí, que sabemos lo que hacen los incas, y cosas que se encuentran allí los incas, como un Sacsayhuamán, que no tiene nada que ver con nada. Los primeros egipcios que recorren el Nilo se encuentran con cosas que no son egipcias, son antiguas. Ahí tenemos el Osirión de Abidos, tenemos las 3 pirámides de Giza, luego desarrollan a su alrededor un montón de cosas, pero cuidado, estamos hablando de unas tecnologías que impiden a los egipcios estar hablando de la Gran Pirámide como habían hecho ellos, por la maquinaria. Es una pena no tengamos tiempo para desarrollar un poquito el tema. Pero bueno, vuelvo a la ciencia. ¿Qué ocurre hace 12.500 años en nuestro planeta? Nuestro planeta todavía tenía... Era el fin de la cuarta glaciación. El hielo no solamente era el casquete polar, sino que el hielo inundaba todo lo que es la península escandinava, todo lo que son la Gran Bretaña, prácticamente Polonia, norte de Alemania y Dinamarca. Fijaros lo que era el casquete polar que había. Eso ocurrió hace 12.500 años. Y hace 12.500 años ocurre una cosa. Se hunde algo en el Atlántico. Y eso favorece algo también. ¿Habéis volado alguna vez a Nueva York? Cuando vais para allá, tardáis 1 hora más que cuando venís para acá.
¿Por qué? Si la distancia es la misma. Porque existe una cosa que se llama la corriente cálida del Golfo de México, el Gulf Stream, que hace que los aviones detrás, cuando vienen para España desde Nueva York, tengan un viento de cola. ¿Cómo era la Atlántida, según le cuentan a Solón? Un lugar que estaba en mitad del Atlántico, que tenía un clima primaveral, como Canarias, que allí surgían los árboles, surgían un montón de cosas. ¿Qué ocurre si eso se hunde? Si eso se hunde, la corriente cálida del Golfo de México ya no da con aquel posible continente situado en mitad del Atlántico. Entonces, ¿qué ocurre? Sube para arriba la corriente cálida del Golfo de México, como está subiendo ahora. ¿Y con qué se encuentra? Con el casquete polar. Y el casquete polar empiezan por abajo las corrientes cálidas a desmembrarlo, a vaporizarlo, a romperlo, hasta que consigue que se hunda todo el casquete, se produzca una ola de tal envergadura que posiblemente produjera una ola que llegó a la Gran Pirámide. Porque lo que cuenta Abdel Latif, si es verdad que allí estaba la línea de las aguas del diluvio, tenemos que pensar que las pirámides se hacen antes del diluvio. Y si eso se produce hace 12.500 años, que da origen al fin de la cuarta glaciación, tenemos que pensar indudablemente que las pirámides la hicieron alguien que no fueron los egipcios. Y posiblemente los sacerdotes, lo que le cuentan a Solón, no es una pura leyenda, sino algo realmente cierto, que está hablando de esa historia legendaria y oscura del Egipto milenario. Llevamos muchísimos años hablando de esto. Es algo que no cala en una población generalizada, pero sí cala en nuestros corazones, ¿no? Gracias a todos nuestros amigos, a Rosillo, a Tajada, la luz del Pardal sigue viva, ¿verdad? Se sigue alimentando. Decían los antiguos egipcios que alguien moría cuando su nombre dejaba de pronunciarse. Por eso los nombres de todos los faraones están siempre puestos en todos los templos, para que alguien los produzca, ¿no? Cada vez que nos juntemos una serie de amigos, hablando de cosas como estas, con cosas alejadas del sentimiento y de mi emoción, porque todo lo que os he contado, ahí no intervienen mil filtros. Estamos hablando de matemática, estamos hablando de geometría, de historia, de muchísimas cosas. Eso no está manipulado por mí, eso existe. Cada vez que hablemos de todo esto, sigue estando vivo esa curiosidad del niño que tenemos dentro de intentar conocer absolutamente más. No creáis en lo que sabéis, eso es cambiante, pero sí creer en lo que sentís. Llevamos muchísimos años pensando en esto y por eso tengo que agradecer por ser la primera ponencia, tengo que agradecer a los organizadores de este evento que sigan manteniendo no solamente viva la luz del Pardal, sino la luz de todas las curiosidades y preguntas sin respuesta que siguen existiendo. Muchísimas gracias por vuestra paciencia.